Bueno, saludarlo de manera muy general a todas los medios de comunicación que hacen parte del diario vivir de nuestras comunidades en todo el territorio colombiano. Y hoy por hoy pues estamos agrupados en la Asociación Indígena del Cauca en los diferentes departamentos como pueblos indígenas por la orientación de las diferentes autoridades. Y hoy estamos queriendo hablar un poco sobre el tema que es muy difícil de entender para los pueblos, pero también como abrir ese momento de diálogo, de entender sobre la sexualidad. Entonces vamos a hablar sobre el derecho a la sexualidad, mirando desde la parte occidental y mirando desde la parte cultural de cada uno de los pueblos. Mi nombre es Wilson Saniceto. Hago parte del área del apoyo organizativo, ayudando en la parte de sabiduría ancestral. Y pues también decirle que hablar de esos temas son difíciles de análisis de mucho de fondo allá en cada uno de los territorios. Entonces la idea es analicen, contextualicen y propongan para poder mejorar en nuestro diario vivir que estamos construyendo en diferentes espacios. Entonces, por lo tanto, de los derechos sexuales y como pueblos indígenas, nosotros miramos desde el punto de vista cultural, que nosotros hablamos de la semilla de vida. Entonces, cuando la mujer entra en embarazo, entonces está la primer semilla que es que toca tener sus debidos cuidados, sus debidos procesos y procedimientos hasta tener a ciertas edades. Por lo tanto, es un derecho fundamental. Y como es un derecho fundamental, entonces debemos de tener en cuenta los cuidados de orientación, de las prácticas culturales, todo eso, que hoy por hoy en cada una de las comunidades, cada uno de los territorios, pues no hay, ¿no? Y hoy por hoy, pues la gran dificultad es que hay mucha violencia en ese sentido, en los derechos sexuales. Y es por eso que de la parte occidental ellos dicen que cada individuo, cada persona tiene un derecho a tener una relación sexual, ellos dicen placentera, y en el pueblo nace nosotros decíamos organizada o planeada, y que anteriormente nuestros mayores tenían planeada porque ellos encaminaban bajo la orientación de la luna, bajo la orientación del sol. Y hoy por hoy, pues por desconocimiento como joven ya no lo practicamos. Un dicho, el mayor decía: ahora yo, ¿para qué voy a mirar la luna? Entonces, si un joven dice, no, las ganas no me dejan. Entonces son términos occidentales que han entrando a las comunidades, y eso que nos hace que en nuestros territorios haya esas desarmonías de violencia sexual. Pero en estos días hemos estado conversando en diferentes espacios para nuestros mayores y decirle que no, eso es un derecho, tenemos que recomendar, y esos son los ciclos de vida en cada uno de los territorios que estamos trabajando. Por lo tanto, como decía al principio, nuestros mayores tenían el plan. Y como la mujer está guiada o está orientada por la luna, mientras que el hombre está orientada por el sol. Y por lo tanto la mujer se menstrua cada 28 días o cada 27, dependiendo del movimiento o nacimiento de la mujer, en qué época ha nacido. Entonces la mujer se menstrua de esa manera, entonces el hombre está guiado por el sol, y por eso nosotros a veces somos como así calientes, ¿no? Como un ejemplo, como el sol. A veces el sol madruga tanto que el cielo está despejado y calienta hartísimo, y llega a cualquier nube y lo tapa, entonces se enfría. Entonces los hombres a veces somos de ese temperamento. Por lo tanto, entonces no hay esa relación equilibrada, tanto la mujer y el hombre. Entonces eso se choca y eso se puede convertir en una violencia sexual. Pero eso, para evitar eso, los mayores hacían sus respectivos análisis de armonización o de potencialización las personas nacidas en diferentes épocas y en diferentes lunas, y de acuerdo a las plantas que tenían en cada una de las comunidades. Y eso era que hacían como un derecho de la sexualidad y tener ese equilibrio.
y para poder evitar diferentes desarmonías de las dificultades de desarmonías en la violencia sexual, era que a nosotros en el nacimiento cuidaban mucho. Como nosotros éramos semillas, entonces esa semilla tenían que cuidar para que esa semilla en 20 años dé buenos frutos, buenos provechos. Y hoy por hoy, pues lastimosamente, por desconocimiento no lo hacemos. Un ejemplo grande. No estamos haciendo la siembra del cordón umbilical, o lo sembramos, pero estamos sembrando por sembrar. El cordón umbilical hoy por hoy en las grandes hospitales, en nuestras instituciones prestadoras de servicio, es cuando nace el niño, pues cortan el cordón umbilical con lámina. Entonces, cuando uno corta con lámina, pues está potenciando, como la lámina es de hierro y está generando dificultades al niño, o sea que al niño lo estoy potenciando. Cuando vaya creciendo, estoy potenciando para que ese niño sea violento, para que el niño sea matón. Entonces, cuando yo hago la potencialización con hierro, entonces el niño cuando va a crecer va a tener dificultades, va a salir violando, o va a salir matando a la otra persona, y va generando esas consecuencias. Y es por eso, desde el modelo de cada una de las IPS estamos diciendo que vamos a tener en cuenta ese ciclo de vida para poder hacer protección, porque hoy por hoy, si nosotros miramos de la parte occidental, en las grandes ciudades, en diferentes departamentos, hay mucha dificultad en este sentido. Y si nosotros devolvemos a las comunidades, anteriormente las comunidades no tenían esas desarmonías, o tenían, pero eran muy bajitas, pero hoy por hoy se están saliendo de las manos estas dificultades en cada uno de los territorios, y hoy por hoy pues hay embarazos de temprana edad en cada uno de los territorios, y es por eso que hoy estamos llegando a las interrupciones voluntarias, que es el famoso IVE, porque eso no está en nuestros planes, pero eso también es un análisis que nosotros tenemos que realizar en cada uno de los territorios para poder hacer énfasis en el tema del cuidado y la salud. Entonces, mirando todas esas dificultades, haciendo un comparativo, y en las grandes ciudades pues hay de todo, ¿no? Hay de todo, hay violación, hay robo, hay muchas cosas porque no han potencializado. Y si volvemos al territorio, pues también hay poco, pero hoy por hoy, como le dije, están disparando, y como están disparando, entonces la idea es analizar por dentro qué está pasando en cada uno de los territorios, y nosotros ya hemos encontrado que nosotros estamos cuidando mal la semilla, y por lo tanto, para poder cuidar bien la semilla, estamos divulgando por medio tecnológicos, o por medio del plan local de salud, enfocar esos temas, porque era por eso el mayor Juan Tama decía: no mezclar la sangre con los de afuera. Y eso era porque era un mandato, y él tenía claro por qué estas enfermedades iban a llegar al territorio. Es por eso que el mayor Juan Tama decía: no mezclar la sangre con los mestizos. ¿Con el fin de qué? Con el fin de proteger hoy por hoy las enfermedades de transmisión sexual que hoy en cada uno de los territorios hay. Porque hoy por hoy a un Nasa, a un Yanacona, a un Cucunuco, a un Misac, no podemos decir no salga al territorio. Entonces el NASA, todos los pueblos salimos a grandes ciudades, y cuando salimos a grandes ciudades, porque como hemos perdido esa visión cultural, nosotros pues salimos con varios compañeros, y ahí viene como le digo, si la cosa es caliente, entonces ahí tenemos relaciones sexuales sin protección, y nosotros pues en los territorios estamos llevando a esas enfermedades de transmisión sexual. Y para prevenir eso, pues Juan Tama tenía una claridad, y hoy por hoy pues si nosotros hablamos de ese principio y preguntamos en las comunidades, son muy pocas las familias que han regido a ese mandato, y más que todo la familia que ya está aproximadamente hoy por hoy en los 50 años, y la juventud que hoy tenemos, que hemos nacido del 90 al 2000, pues no sabemos ese principio que fue fundamental. Entonces es por eso hoy por hoy el pueblo dice que nos vamos a hablar de planificación, que es planificación familiar, que es planeación, pero hoy por hoy todavía no lo hacen las comunidades, sino que
por parte de las IPS se habla, pero en algunas familias no son bienvenidas esas charlas por desconocimiento. Y entonces anteriormente ellos manejaban planificación con plantas, eso cada uno de los pueblos sabían que hacían con plantas, y también manejaban la luna. Entonces habían unos momentos que la mujer tenía derecho de tener relaciones sexuales, en qué momento, para no quedar en embarazo, pero como hoy por hoy no lo manejamos, entonces ahí están las consecuencias que hoy por hoy en cada uno de los territorios tenemos. Pues entonces hoy por hoy es muy importante hablar de planificación de anticonceptivos, porque como hoy por hoy ya en nuestros territorios hay esa enfermedades de afuera, entonces pues nos toca asumir con gran pena, o a veces uno dice que es pena, unos se ríen, otros se recochan, pero en realidad en esos últimos tiempos pues toca regir a esos de afuera para poder equilibrar un poco, pero también teniendo la parte cultural, que es la orientación de cada uno de los sabedores ancestrales. Entonces eso como en parte del cuidado y la salud, y también eso de la parte de mirar de la parte occidental y de la parte cultural, que son tres momentos fundamentales. Y el primer momento, que es la semilla de cuidar, y el segundo momento, que es de estar encaminando bajo esos parámetros, y el tercer momento, que es la parte occidental, que tienen que equilibrar para poder nosotros equilibrar esas desarmonías en cada uno de los territorios.